Buenas noches, comunidad. Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Relatos Perturbadores. No tengo muchos recuerdos de mi infancia, y los pocos que tengo son bastante difusos. Sin embargo, hay uno de ellos el cual jamás podría olvidar, y aún al día de hoy, el recordarlo me provoca escalofríos. Ya ha pasado tanto tiempo, pero creo que es tiempo de contarlo. Yo crecí en provincia. No solía tener muchos amigos cuando era niño, por lo que solía pasarme la mayor parte de mi tiempo adentrándome a lugares a los que raramente los niños quisieran ir solos. Lugares como cementerios, cerros o cualquier lugar que estuviera apartado de las personas. Me gustaba la soledad y el silencio, aunque sin mentirles, muchas veces me hubiera gustado tener un compañero de aventuras, y aquello fue la razón por la cual mi padre decidió adoptar un perro para mí, el cual rápidamente se convirtió en un gran protector. Me gustaba salir con él a jugar todas las tardes. Aún tengo muchos buenos recuerdos con ese perro. Sin embargo, esos recuerdos cada año se vuelven más difusos, y siento que pronto los perderé todos. El día en que aquella inició fue cuando escuché hablar a unos chicos mayores de que en la parte más alejada, muy cerca del río, se hallaba un viejo y descuidado pozo, el cual estaba completamente inservible. Y aquello no suena lo suficientemente interesante en primera instancia, pero ya había explorado todos los sitios cerca de donde vivía, por lo que la idea de un viejo pozo era grandiosa, sin mencionar que jamás había visto un pozo. Y aquella misma tarde, después de comer, tomé mi mochila de aventuras, le puse la correa a Robin y me dispuse a encontrar aquel pozo. Debo admitir que lejos de lo que yo creí, encontrarlo fue bastante difícil. De hecho, tardé 3 días en hacerlo. La leyenda decía que si arrojabas una moneda se concedería un deseo, por lo que cada día que pasaba pensaba que la historia podría ser real, y al ser mágico, este estaba muy bien oculto. Recuerdo a la perfección cuando vi el pozo por primera vez. Un sentimiento de emoción invadía cada centímetro de mi cuerpo. Me sentía como el mejor explorador del mundo. Abracé a mi perro y me aproximé al mismo. Y para ser sinceros, fue muy decepcionante. En cuanto más me acercaba, más me decepcionaba, ya que aquel no era para nada aquel pozo encantado hecho de ladrillo rojo que me había imaginado. Más bien, se trataba de uno muy viejo, abandonado y casi destruido, el cual aún contaba una oxidada polea para bajar el balde. Sin embargo, aún con aquella decepcionante escena, mi mente infantil no podía aceptar que todo mi esfuerzo había sido por nada. Sin mencionar que de cierto modo aquel pozo tenía un encanto particular. Realicé una inspección de perímetro para cerciorarme de que nadie estuviera cerca. Me gustaría tener una explicación lógica por la cual aquello era mi protocolo, pero lo único que puedo decir en mi defensa es que era un niño solitario, y por consecuencia bastante raro. Una vez, cerciorándome de que nadie estaba cerca, me dispuse a contemplar el pozo. Lancé algunas piedras, y contaba los segundos antes de escuchar tocar el fondo. No era tan bueno en matemáticas, sin embargo, sabía que este debía ser muy profundo. Luego de un tiempo intenté bajar el balde. Sin embargo, la polea se hallaba en tan mal estado que simplemente era una tarea imposible. Una vez rindiéndome recordé la leyenda del pozo, y aunque este no era para nada lo que me había imaginado, me dispuse a lanzar una moneda para pedir mi deseo. Fueron tan solo 50 centavos, pero en ningún lugar mencionaban que este tendría que ser de una alta denominación. Por lo que emocionado me paré cerca, justo al lado del pozo, y pensé en un gran deseo. En un principio no se me ocurría nada lo suficientemente genial como para gastar un deseo, pero bastó con darle un vistazo a mi perro para saber qué era lo que realmente quería. Cerré los ojos y con todas mis fuerzas deseé tener un amigo, un compañero de aventuras el cual siempre estuviera a mi lado. Lancé la moneda al pozo con la esperanza e inocencia que nada más un niño podría tener,
Después de escuchar la moneda azotar contra el suelo, decidí tomar mi bicicleta e irme antes de que la lluvia me alcance. Toda la noche y parte del día siguiente creí en lo maravilloso que sería si es que mi deseo se cumpliera. Ya tendría con quien hablar, con quien jugar, y sin duda siendo más de uno tal vez podríamos hacerle frente a los chicos que me molestaban en la escuela. Sin embargo, conforme iban pasando los días, mi esperanza de que mi deseo se cumpliese se iba apagando cada vez más. Supuse que tal vez la razón por la cual mi deseo no se había cumplido era por la denominación de la moneda que había usado para pedirlo. Simplemente pensé en que no era suficiente para un deseo tan grande, por lo que decidí no comer aquel día en la escuela para así usar todo ese dinero en volver a intentarlo. Cuando salí de la escuela, fui tan rápido como mis piernas me lo permitieron a aquel viejo pozo, y en aquella ocasión ni siquiera hice mi rutina de supervisión como siempre. Solo arrojé todas mis monedas diciendo exactamente lo mismo. Me quedé mirando aquel pozo por un rato. Estaba a punto de irme cuando detrás de mí escuché una suave y tímida voz. La voz pertenecía a nada más y nada menos que una niña de más o menos mi edad. Aquella vestía con un muy extraño vestido blanco con encaje. Su cabello era café y estaba amarrado en una coleta. Su largo vestido apenas dejaba ver que ésta solo tenía unos viejos guaraches, los cuales más que viejos parecían estropeados con agua. Aquella voz me cuestionaba el por qué estaba ahí, y una vez superada la primera impresión, le respondí que pedía un deseo en el pozo. La niña me sonrió y cuestionó si de verdad aquel pozo era capaz de conceder deseos, y ante aquella pregunta no supe qué decir. Aquello era algo que más bien yo empeñaba en creer, y no me gustaba la idea de estar equivocado y jugar con sus emociones, por lo que únicamente dije que eso era lo que esperaba. Aún con esa respuesta, la niña pareció estar genuinamente complacida, o al menos eso expresaba su sonrisa. La niña se asomó por el pozo y solamente se quedó ahí contemplando la oscuridad de la profundidad, hasta que finalmente le pregunté su nombre, y ésta me respondió diciendo que su nombre era Eva. Solo esperé un poco más a que me preguntara mi nombre, pero al no hacerlo terminé diciéndole de todas formas. Hablamos un poco sobre los deseos que queríamos pedirle al pozo. Por mi parte no me atreví a contarle mi deseo original. No quería que notara lo patético que era el pedirle un pozo viejo antes de intentar interactuar con alguien. Los dos charlamos y jugamos tan amenamente que ni siquiera me di cuenta de lo tarde que se había hecho. Me despedí de Eva prometiéndole que al día siguiente podríamos jugar de nuevo después de la escuela, y al mismo tiempo que le ofrecí llevarle a su casa en mi bicicleta. Dicha oferta la rechazó de inmediato alegando que se iría con su padre. Su respuesta se me hizo por demás extraña, ya que en ese lugar no había visto a nadie a kilómetros a la redonda, por lo que de ser cierta su afirmación su padre debería ser el hombre invisible o algo así. De todas maneras no me atreví a contradecirla, por lo que solo me despedí de vuelta y me encaminé a casa. Para mi fortuna, el único que pareció haber notado mi ausencia había sido mi perro Robbie, el cual parecía estar más feliz que hubiera vuelto a casa, y aquella noche recuerdo que cayó una terrible tormenta. A punto de dormir mi mente no podía dejar de pensar en Eva y todo lo divertido que haríamos al día siguiente. Pensé en que llevaría a Robin para que lo conociese. Con aquellos pensamientos me quedé dormido. Aquella noche tuve un sueño por demás extraño. Yo era la clase de niño que no podría recordar un solo segundo de sus sueños, aunque estos fueran la peor pesadilla jamás soñada. Pero aquel sueño lo recuerdo perfectamente aún hasta la fecha. Me encontraba yo en el cerro, muy cerca de donde se hallaba el pozo, solamente que aún viéndolo a la distancia y oscuridad, podía notar cómo éste se hallaba en mejores condiciones. Intentaba caminar hacia éste, pero fue ahí cuando unos gritos incesantes y desgarradores retumbaron por todo el lugar. Los gritos me dieron mucho miedo, tanto que antes de ver qué o quién era quien gritaba desperté exaltado en mi cama. Y aún así, podía escuchar la lluvia fuerte. Estaba sudando a montones,
Miré hacia mi ventana en el momento en el que un relámpago la iluminó y fue cuando pude ver a Eva, justo fuera de mi ventana, aunque nada más fue por unos segundos, ya que mi perro comenzó a ladrar a la defensiva, haciendo que en un segundo relámpago ésta ya no se viese por ningún lado. Pero aún con solo ese momento que vi, noté cómo sus ojos no reflejaban absolutamente nada. Fue solamente como una mirada inerte. Me pareció casi como la mirada de un animal disecado. Claramente el miedo me invadió al instante haciéndome gritar. Sin embargo, en cuanto mi padre entró a mi cuarto y prendió la luz, pude ver que en la ventana no se hallaba nadie. Y este tampoco me creyó cuando le dije que había alguien asomándose por mi ventana. Después de todo, mi habitación estaba en un segundo piso. No soñé nada extraño el resto de la noche, y por la mañana, ya con la luz del sol acompañando mis pensamientos, concluí que todo había sido una pesadilla, ya que era imposible que Eva estuviera espiándome por la noche. Después de todo, para que Eva pudiera hacerlo, tenía que ser capaz de flotar, cosa que claramente ningún ser humano era capaz de hacer. Aquel día, yo estaba ansioso de que las clases concluyeran para ir a ver a Eva. Inclusive había dejado la puerta del jardín abierta. Robin escapaba de la casa para irme a recoger a mi escuela, cosa la cual era exactamente lo que quería. Sin embargo, para mi sorpresa, cuando por fin salí de la escuela, Robin no se hallaba por ningún lado, lo cual me entristeció un poco, pero finalmente decidí ir al pozo sin él. Cuando llegué, para mi sorpresa, Eva no se encontraba ahí. Grité su nombre un par de veces sin obtener respuesta alguna. Me desanimé un poco, pero decidí esperarla por si acaso se le había hecho tarde. Sin embargo, después de mucho tiempo nunca apareció, por lo que sin más remedio decidí volver al siguiente día para ver si corría con mayor suerte. Cuando llegué a casa, un horrible sentimiento me aquejó al ver a mi padre pálido. Mi padre se encontraba haciendo un hoyo en el jardín. Le pregunté en dónde estaba Robin, pero mis preguntas eran ignoradas. Supongo que no encontraba las palabras para decírmelo. Sin embargo, la incertidumbre fue momentánea, ya que justo del lado de él se hallaba envuelto en sábanas mi amado perro. En cuanto mi padre levantó a Robin del suelo, pude ver cómo las sábanas tenían algunas manchas de sangre. Yo quise verlo, pero mi padre me lo prohibió, diciendo que aquella imagen no era el último recuerdo que quería tener de mi perro. Y a decir verdad, le agradezco mucho que haya hecho eso por mí, ya que sin duda no lo habría soportado. Al día siguiente volví al pozo, y para mi sorpresa Eva se encontraba ahí. Le conté sobre Robin, pero ella se mostró completamente desinteresada al respecto. Aquello sin duda me pareció extraño por el hecho de que ¿a qué clase de persona le daría igual la muerte de un perrito? Sin embargo, esta me dijo algo que me dejó pensando, lo cual fue que el final de todo simplemente llegaba, por lo que si lo aceptaba entonces dejaría de tomarme por sorpresa. Dichas palabras fueron por demás impactantes para un niño de 9 años, por lo que intenté desviar el tema para que así ésta no notara mi clara perturbación. Le pregunté la razón por la cual no había ido el día anterior, pero ésta solo desvió aquella pregunta diciéndome que había visto un nopal con muchas tunas maduras no muy lejos de donde estábamos. Mientras me decía eso, Eva se levantó y corrió hacia la maleza del cerro. Yo intenté seguirla, pero esta era más rápida que yo, por lo que en un parpadeo la había perdido totalmente de vista. Grité su nombre un par de veces, por lo que comencé a intentar recordar en dónde había visto algunas tunas. Sin embargo, me hallaba tan inmerso en mis pensamientos que no me di cuenta de que unas voces familiares decían mi nombre una y otra vez tratando de llamar mi atención. No me di cuenta de esto hasta que 3 chicos estuvieron muy cerca de mí, y estos chicos eran los cuales me molestaban en la escuela. Al parecer estos se hallaban realizando algunas actividades las cuales no querían que nadie se enterase, y pude saberlo por los ojos enrojecidos de todos y un olor por demás peculiar. Aquellos chicos comenzaron a llamarme de formas despectivas mientras que me reclamaban por estarlos espiando. Les aseguré que no era así, que solamente estaba buscando a mi amiga y entonces nos iríamos y no le contaría a nadie que los había visto ahí. Sin embargo, me esperaba que mis palabras no les fueran suficientes, por lo que hicieron lo que mejor sabrían hacer, lo cual era golpearme para que guardara silencio. Para mi buena suerte se conformaron con solamente unos cuantos golpes antes de dejarme en el suelo llorando.
para finalmente irse, no sin antes advertirme que guardara silencio sobre lo visto ahí. Apenas dejé de escucharlos pude ver a Eva, la cual se acercaba a mí con algunas tunas en las manos, y ésta me miraba algo confundida y me preguntó qué era lo que me había ocurrido. Por alguna razón me sentí en total confianza de contarle a Eva lo que me había pasado. También le conté cómo aquella no había sido la primera vez, ya que de hecho esto ocurría bastante seguido. Le conté cómo realmente los odiaba y que como una sola vez deseaba devolverles todo lo que me habían hecho. Mi amiga me escuchó en completo silencio y al terminar de desahogarme con ella me dijo que tal vez había una manera de que esos chicos me dejaran de molestar. Muy intrigado le pregunté cómo aquello sería posible, pero ella se limitó a decir que no debía preocuparme por los detalles. Lo único que tenía que hacer era llevarlos justo hasta el pozo y entonces ella se encargaría del resto. No cuestioné ni un solo segundo aquello. Posiblemente fue porque realmente deseaba vengarme, o tal vez porque sabía que ya no tenía nada más que perder. Por lo que el día siguiente en la escuela, mientras pensaba en cómo haría para llevarlos al pozo, tomaba mi bicicleta y luego de ver las suyas, no se me ocurrió mejor idea que el dar una patada apenas las tuve en mi rango visual. Aquello desencadenó una persecución hacia mí. No recuerdo jamás haber pedaleado tan rápido como aquella vez. Me dirigí directamente hasta el pozo, en donde me bajé de mi bicicleta y corrí sin ella para hacerles creer que estaba escondido cerca de ahí. Quería quedarme y mirar qué era aquello que planeaba mi amiga con venganza. Sin embargo, el miedo a que me vieran y arruinara todo me sobrepasó, por lo que decidí rodear por completo el cerro. Así haría el tiempo suficiente para que ninguno de ellos pudiera verme. Estaba a punto de concluir mi trayecto cuando escuché un grito, el cual solo podría describirse como un grito de agonía. Y aunque no podía ver qué era lo que estaba pasando, era más que obvio que aquel grito le pertenecía a uno de los chicos. Recorrí lo más rápido que pude el poco trayecto que me faltaba para llegar al pozo, y lo que vi fue algo impactante. Vi las bicicletas de los chicos en el suelo, los cuales no lograba ver por ningún lado, incluyendo a Eva. En la tierra había marcas de dedos. Fue como si estos hubieran sido arrastrados por alguien hasta unos matorrales. Miraba aquellas marcas con horror cuando a mis espaldas escuché la calmada voz de Eva, la cual me decía que ya no tenía nada de qué preocuparme, ya que su padre les habría adelantado su final. Las piernas casi se me doblaban del miedo de ver a Eva, la cual tenía en su rostro plasmada una sonrisa inquietante. No se veía para nada como aquella niña con la que yo había estado hablando, por el hecho de que ahora se hallaba despeinada. Tenía hematomas por casi todo el cuerpo. Su vestido azul ahora se veía casi gris. Estaba muy sucio y desgastado. Podía notar en este algunas manchas de sangre. Sin poder soportar aquella escena, salí corriendo dejando atrás mi bicicleta. Mientras lo hacía podía escuchar la voz de Eva, la cual se distorsionaba dando una voz escalofriante y áspera. Y esta me recordaba que yo lo había querido así, y que ella solo le había hecho realidad. En cuanto llegué a casa, conté a mis padres todo lo que había sucedido, los cuales escucharon todos desconcertados. Ninguno podía creer en nada de lo que les decía, pero fue tanto mi miedo y mi insistencia que finalmente optaron a dar aviso a las autoridades. Aunque no me lo dijeron, es más que obvio que omitieron la parte en la que yo mencioné que yo los había llevado hasta ese lugar. Yo tengo entendido que luego de una ardua búsqueda, encontraron a los chicos, solamente que estos ya estaban sin vida. La única explicación que estos pudieron dar sobre su deceso fue que estos habían sido atacados por un animal salvaje, debido al horrible estado en el que sus cuerpos fueron hallados. Por mi parte, mi amiga solía vigilarme cada noche a partir de aquel día a través de mi ventana. Su mirada tierna y dulce fue reemplazada con una de odio, y cada noche podía escucharla reclamarme el por qué había dejado de ir a verla, ya que éramos amigos. Yo lo había prometido. Sin embargo, para mi fortuna, esta jamás pudo entrar a mi habitación. Un año después de los eventos acontecidos, a mi padre le dieron una oportunidad de trabajo en la ciudad, por lo que nos mudamos. No tengo idea si aquellos eventos tengan que ver con que cada vez me cuesta trabajo recordar mi infancia, o puede que simplemente esté envejeciendo, pero algo es seguro en mi mente, siempre prevalecerá aquella niña del pozo.
Relato escrito por Canek Hernández.